Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de biomecánica elemental. Mi nombre es Salvador Becerril Beltrán y seré el profesor encargado de impartirles esta clase. Soy licenciado en terapia física y un poquito sobre mí es que llevo 3 años como profesor dentro del Instituto Nórdico. Ya hace unos 4 años, 5 años de que me gradué de la licenciatura. Y la verdad es que me encanta muchísimo el dar las clases. Dicho esto, pese a la distancia, pese a que tenemos que estar en contacto vía online, vía redes sociales, aún así me gustaría que esta clase sea una clase, digamos, interactiva. Habrá momentos dentro de la clase que yo haré un espacio, haré unas preguntas, haré un espacio breve y ustedes quiero que realmente se involucren y en ese espacio breve traten de responder las preguntas. Y cuando nos veamos en el Facebook Live, vamos a estar, voy a estar preguntándoles qué les pareció esta dinámica, si realmente se la hicieron o sí, se la hicieron. Realmente no quiero que esto sea solo una clase donde ustedes vayan a recibir muchísima información. Yo deseo que esta clase sea una clase donde ustedes tengan algo que denominamos un aprendizaje activo. ¿Qué es un aprendizaje activo? Un aprendizaje activo es como un poquito su nombre lo dice, es en donde tú te involucras y no solamente estás viendo, no solamente estás escuchando o no solamente estás leyendo, sino que tú estás participando, tú estás haciendo, tú estás diciendo, haciendo, por ejemplo, escribiendo, haciendo notas e inclusive enseñando. Eso es un aprendizaje activo y el día de hoy quiero que hagamos eso, que realmente se involucren en esto y no sea solo algo, les digo, como pasajero. Sí, claro, tengo que saber esta es una clase más, ¿no? O sea, yo realmente deseo ese apartado y para ello vamos a tener una dinámica muy especial. Y esta dinámica va a constar de la siguiente. Nosotros vamos a dividir las clases de estas 2 horas que tenemos en grupos de 25 minutos de una actividad constante, de enseñanza en clase, por 5 minutos de descanso. Pero esto no es un descanso digamos, relax, sino es un descanso activo, es un descanso donde tú te tienes que parar, tienes que hacer movimientos, tienes que hacer un poquito inclusive de gimnasia cerebral para poder realmente aprovechar estas 2 horas al 100%, ¿va? Entonces, repito, vamos a tener una dinámica en la cual va a constar, vean, que tengo aquí mi reloj, va a constar de una clase. Van a ser 4 bloques de clases de 25 minutos corriendo desde ahora. Bueno, funciona bien, aquí está. Clases de 25 minutos. Esto, ¿por qué se hace así? ¿Por qué decidí dividirlo en clase de 25 minutos? Se ha visto que nuestra capacidad de atención y de concentración más bien, está en un rango de tiempo de los 25 a los 50 minutos. Pero esto que vamos a hacer se le conoce dentro de unas técnicas de estudio que se le llaman técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro nos habla de precisamente dividir nuestras horas de estudio en bloques de 25 minutos por 5 de descanso. Entonces, 25 minutos, suena la alarma en mi teléfono. Ustedes paren, no se sigan luego al otro video, sino de verdad, por favor, tómense ese tiempo para pararse, para descansar. Les decía, no es un descanso solo donde pues estás echado, sino párate, muévete, puedes tomar el celular, claro, pero siempre y cuando estés, digamos, tomando el celular y moviéndote dentro de lo que es tu casa, tu cuarto. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a iniciar con lo que es biomecánica elemental. Entonces, para ello necesitamos obviamente
definir qué es biomecánica, ¿cierto? No podemos iniciar esto sin primero alguna definición de biomecánica. Entonces, ¿qué es la biomecánica? Para ustedes, ¿qué creen que es la biomecánica? Primer pregunta, ¿ustedes qué creen que es biomecánica? Eso es, tómense su tiempo. Ese silencio incómodo, pero respóndanme, escríbanlo en su libreta. ¿Qué creen que sea biomecánica? ¿Qué les suena? Bios, vida, pero mecánica. Vamos a aplicar algunas palancas o ¿de qué se trata esto? Bien, entonces seguimos. ¿Y qué es biomecánica? Biomecánica se define como la aplicación de la mecánica clásica, a los sistemas biológicos, sistemas biológicos. Es decir, que nosotros vamos a estar enseñando o estando viendo cómo es que esta mecánica clásica, a través del uso ya sea de palancas, a través de movimientos como de traslación, rotación, se empiezan a aplicar a nuestro cuerpo. La biomecánica será comprender la condición de carga, de los tejidos blandos, a respuestas mecánicas. Entonces aquí nos surgen dos preguntas principales. Número uno, ¿qué es un tejido blando? ¿O qué son los tejidos blandos? Entonces, dentro de su... les toca aquí, díganme, escríbanme qué es el tejido blando. ¿O qué entienden por tejido blando? Excelente. Ahora, después de haber visto o de haber inscrito qué es un tejido blando, la pregunta es, ¿qué entienden ahora ustedes por el objetivo de la biomecánica? Aquí nos dice que es comprender la condición de carga de los tejidos blandos a las respuestas mecánicas. De nuevo, ¿qué entienden ustedes por eso? Y entonces vamos a pasar a responder nuestras dos preguntas. ¿Quiénes son los tejidos blandos? ¿O a qué nos referimos con tejido blando? Cuando hablamos de estos tejidos estamos hablando de músculo, estamos hablando de piel, estamos hablando de vasos sanguíneos, estamos hablando sobre tendones, ligamentos y nervios. Esos son nuestros tejidos blandos. Y entendiendo qué es un tejido blando o quiénes son los tejidos blandos, vamos a entender mucho mejor cuál es el objetivo de la biomecánica. Entonces el objetivo de la biomecánica va a ser comprender cómo es que estos tejidos van a responder, cómo es que el músculo, cómo es que el ligamento, cómo es que el tendón responde a respuestas mecánicas. ¿Cuáles serían una respuesta mecánica? Puede ser una tensión muscular, puede ser tensión, puede ser movimientos de traslación, movimientos de rotación, movimientos de compresión, movimientos de cizallamiento. Es decir, ¿qué pasa cuando el músculo sufre una tensión muscular? ¿Qué pasa cuando mi menisco sufre una compresión? ¿Cómo se comporta
estos tejidos a las tensiones o a las fuerzas impuestas. Ese es el objetivo de la biomecánica, entender cómo es que este menisco va a responder ante una compresión, cómo ese ligamento cruzado anterior o ese ligamento de la rodilla va a responder a una fuerza de cizallamiento. Para aquellos que se pregunten, profesor, ¿qué es cizallamiento? Cizallamiento es una fuerza de traslación ya sea hacia anterior o ya sea hacia posterior. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos aquí este caso es mi tibia, este es mi fémur, y un movimiento de cizallamiento, estamos hablando de un movimiento de desplazamiento hacia anterior o hacia posterior. Entonces, esas fuerzas de cizallamiento van a ser importantes después conocerlas, porque habrá movimientos que si se ejecutan de manera errada o si les ponemos mucha carga a ciertos tejidos, es cuando aparecen las lesiones, ya sean musculares o meniscales o de hernias de disco, demás. Entonces, dudas hasta aquí, espero que esté todo entendido. Entonces vamos a hacer un resumen súper rápido. ¿Qué es entonces biomecánica? ¿Qué es biomecánica? Es simplemente el estudio de la mecánica clásica a los sistemas biológicos, en este caso a nuestro cuerpo. Ya está. ¿Cuál es el objetivo de la biomecánica? El objetivo es entender, comprender cómo es que una tensión, una fuerza de cizallamiento, una fuerza de compresión, cómo es que estas fuerzas actúan en nuestros ligamentos, en nuestros músculos, y cómo estos responden a esas fuerzas. Entonces, espero que todo vaya bien. Y a partir de esto, nosotros tenemos que surge una rama que se llama la cinemática. ¿Ok? La cinemática. Esta cinemática, ¿de qué me va a estar hablando? La cinemática es una rama de la mecánica que me habla sobre el movimiento sin atender a la causa del movimiento. Ajá. Es decir, a la cinemática le interesa cómo se mueven los cuerpos sin entender cuál fue su causa. Por ejemplo, a la biomecánica le va a interesar muchísimo cómo es que se mueve este brazo. Se mueve este brazo, pero ¿qué es lo que está sucediendo cuando se mueve? Se contraen estos músculos, o sucede este desplazamiento en estos huesos y ya. No le interesa qué fue lo que produjo que tú hicieras este movimiento. Posiblemente el hecho de que tú hicieras este movimiento fue porque estás en una coreografía de baile, o fue porque tú estás queriendo alcanzar un objeto. A la cinemática no le interesa qué fue lo que causó el movimiento. Lo que le interesa es estudiar el movimiento en sí. Ahora, esto va a darnos dos conceptos súper importantes, que es el concepto de traslación y el concepto de rotación. El concepto de traslación y el concepto de rotación. Ahora, estos dos conceptos, ¿de qué nos están hablando? El concepto de traslación es el movimiento lineal de los cuerpos o curvilíneo de los cuerpos, ¿va? Entonces, la traslación nos habla sobre un movimiento lineal o un movimiento curvilíneo de los mismos cuerpos. Mientras que la rotación me habla sobre el movimiento del cuerpo sobre su propio eje. El movimiento de traslación es un movimiento lineal, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, caminar. Caminar es un movimiento en línea recta. Y eso es un movimiento de traslación, cuando un cuerpo se traslada o se mueve en línea recta. Mientras que, o también puede ser en una línea curvilínea, como cual, curiosamente, también caminar. Si nosotros observamos cuando una persona camina, no camina como robot, no camina, vaya, muy estático, sino que cuando las personas caminamos, ¿qué hacemos? Nos desplazamos de un lado hacia otro. De hecho, si ustedes en algún momento me llegan a observar a mí cómo camino, me dicen que yo camino como un oso. ¿Por qué?
porque prácticamente me desplazo de un lado hacia otro. Y aún así, eso sería un movimiento de traslación, un movimiento curvilíneo. ¿Ah? Y por último tenemos un movimiento en rotación, que es un movimiento donde el cuerpo gira sobre su propio eje. Por ejemplo, pues esto, o sea, es un movimiento en rotación. Hacer movimiento de, del brazo, rotación externa, rotación interna, son movimientos de rotación. Son conceptos muy sencillos, pero que es muy importante que los tomes mucho en cuenta, ya que cuando veamos un poco sobre biomecánica de hombro, estos dos conceptos se van a estar mezclando. Y curiosamente el hombro maneja mucho cuando, por ejemplo, levantamos el brazo, levantamiento lateral del brazo, ocurre un movimiento de traslación y ocurre un movimiento de rotación al mismo tiempo en el hombro. Entonces es importante que los tomes en cuenta. Espero no haya dudas hasta aquí. Entonces vamos a continuar con la clase y ahora nos toca ver unos otros dos conceptos más, que viene siendo el concepto de osteocinemática y artrocinemática. Esto lo vamos a pasar súper rápido, pero ¿de qué me habla el concepto de osteocinemática y el concepto de artrocinemática? Bueno, esto es bastante sencillo. Osteocinemática me va a referir cómo es que los huesos se mueven entre sí, cómo es que, digamos, el húmero está moviéndose en la cavidad glenoidea, y solamente a la osteocinemática le interesa el movimiento de los huesos entre sí, mientras que a la artrocinemática le va a interesar cómo es que las articulaciones se mueven entre sí. Aquí ya no solamente estamos hablando de huesos, sino que ya van involucrados los ligamentos. Por ejemplo, no sé, cuando levanto el brazo a estos grados, no solamente hay un movimiento de traslación superior del húmero, sino que también ciertos ligamentos están llegando a tensionar. No sé, el ligamento axilar se empieza a estirar y demás cosillas. La artrocinemática habla más sobre cómo es que se mueven las articulaciones. Espero no haya ninguna duda hasta este momento. Pero ¿por qué lo menciono? Por si a ustedes les interesa saber más sobre el tema de biomecánica, cuando ustedes busquen libros sobre biomecánica, ustedes van a ver mucho estos dos conceptos en los temas, osteocinemática y artrocinemática. Entonces, cuando ustedes investiguen y lean esto, ya saben a lo que se va a referir o de qué va a tratar el tema. Entonces, seguimos con un concepto ahora mucho más fácil, que es la planimetría. Planimetría. Ahora, vamos a hacer una pausa súper rápido, pero ¿qué es para ustedes planimetría? ¿La habían escuchado anteriormente? ¿En qué consiste la planimetría? Entonces, ¿qué es planimetría? Planimetría es el estudio de los planos. Tenemos que saber que nuestro cuerpo se divide en planos. Estamos conformados por 3 planos, o estamos divididos por 3 planos. Tenemos un plano sagital, un plano frontal, un plano frontal y un plano transversal. Cada uno de estos planos va a dividir a nuestro cuerpo en diferentes regiones. Por ejemplo, el plano sagital, que es un plano, si nosotros habláramos vulgarmente o coloquialmente más bien, sería un plano de perfil, un plano en el cual va a dividir al cuerpo en derecha y un cuerpo en izquierda. Luego tengo el plano frontal, es un plano en el cual yo tengo dividido el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Plano frontal. Y luego tengo el plano transversal. El transversal sería como
Imaginen que aquí me pasa un cuchillo y al momento de que pasa esto, o tengo una división, divide el cuerpo en superior y divide el cuerpo en inferior. Entonces, cada uno de estos planos me va a dar diferentes movimientos. Por ejemplo, en un plano sagital yo voy a tener, o los movimientos que se van a permitir en hombro van a ser flexión y extensión. En codo igual flexión y extensión, rodilla igual, flexión, extensión y cadera además. Entonces, el plano sagital me permite movimientos de flexión y movimientos de extensión. No solamente en cuanto a mis extremidades superiores e inferiores, sino también me permite movimientos de flexión y extensión en la columna. Vean, flexión de columna, extensión de columna. ¿Ok? En cambio, en el plano frontal, ¿qué movimientos me va a permitir en miembro superior? El miembro superior me va a permitir movimientos de abducción, aducción. Repito de nuevo, a veces algunos de mis alumnos se confunden un poquito, pero es abducción cuando el brazo se va alejando, aducción cuando el brazo se va acercando. Lo abreviamos como ABD y ADD, ¿ok? Y luego también yo tengo en este mismo plano movimientos de flexión lateral en la columna, movimientos de flexión lateral. Tengo movimientos de desviación cubital y desviación radial. Y en el pie tendría movimientos de supinación y de pronación, o inversión y eversión. Entonces son varios movimientos los que me permite. También luego seguimos con el plano transversal. Ahora, en el plano transversal, ¿qué me va a permitir? Movimientos de rotación. Movimientos de rotación en cuanto al tronco se da en un plano transversal. Movimientos de rotación en hombros, movimiento es en plano transversal. Todo movimiento de rotación, inclusive pronosupinación, se dan todos en planos transversales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos? Y si la tienen, por favor apúntenla para que en el Facebook Live podamos estar resolviendo cada una de estas dudas. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con lo que son rangos de movimiento. Los rangos de movimiento, simplemente como su nombre lo dice, son los grados de libertad de movimiento que tiene cada una de las articulaciones. Y vamos a ver cada uno de estos rangos de movimiento. Esto mismo nos va a permitir inclusive hacer una valoración súper rápida de nuestros pacientes o de nuestros clientes, y ver si de repente tienen alguna deficiencia por ahí. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Antes que nada, nosotros tenemos que saber cómo medimos estos rangos de movimiento, o sea, cómo los medimos, vaya. No sé, y esta es otra vez pregunta. ¿Cómo ustedes creen que nosotros medimos los rangos de movimiento? Para que nosotros podamos medir los rangos de movimiento, nosotros nos vamos a valer de una disciplina que se conoce como goniometría. Y la goniometría, es como les decía, es una disciplina. Es una disciplina que se encarga de estudiar los ángulos del cuerpo. Vamos a estudiar los ángulos del cuerpo. No sé si ustedes han visto el instrumento que usa la goniometría, es un goniómetro. No sé si ustedes alguna vez han visto a algún terapeuta utilizar una herramienta muy similar a la que está apareciendo en estos momentos. Más o menos ese es un goniómetro. No sé si lo hayan visto. Si no, es una herramienta que nosotros como fisioterapeutas usamos para poder medir estos rangos de movimientos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar un goniómetro? El objetivo de utilizar un goniómetro va a ser primeramente evaluar, ¿ok?
vamos a evaluar esos rangos de movimiento. Por ejemplo, imagínense que ustedes están atendiendo a un cliente, se unen con un fisioterapeuta y el fisioterapeuta les dice: oye, ¿sabes qué? Ayúdame a poner una rutina de ejercicio, pero no quiero que pase más de 120 grados de su rango de movimiento en cuanto a su hombro. No sé, tiene una lesión y no quiero que pase más de 120 grados. Entonces tú vienes y te preguntas, bueno, ¿y cómo sé cuáles son 120 grados, no? Entonces para eso nos va a servir el goniómetro, para poder medir los ángulos, para evaluar, perdón, los ángulos del cuerpo humano. Otro objetivo va a ser cuantificar y objetivar. Cuantifica y hace más objetivo la evaluación. Es decir, viene con ustedes igual un cliente y ustedes se dan cuenta que cuando evalúan, no sé, su rango de movimiento de rotación externa de hombro, ese paciente, en lugar de lograr esto, nada más llega hasta acá, hasta estos grados. Dice: no, ya no puedo más. Entonces ustedes miden sus rangos y resulta que tiene 45 grados. Vaya, conforme ustedes van prescribiendo el ejercicio, conforme ustedes le van poniendo rutinas de estiramiento, rutinas de estiramiento, rutinas de cualquier ejercicio que nos ayude a amplificar el rango de movimiento, ustedes van digamos, midiendo con su rango de movimiento, con su goniómetro. Por ejemplo, en la primera sesión que acudió con ustedes llegó aquí, pero ya sonó nuestra alarma de 25 minutos, entonces tiempo aquí, chicos. Tómense un descanso, por favor, levántense y ahora sí que pónganse activos.